Buenas tardes, Juan Ignacio. ¿Cómo va a estar eso por ahí? Bastante bien, aquí estamos, como siempre, escribiendo. Me ¿Tú qué alegro, tal? me alegro mucho de estar en contacto contigo, que estamos como quien dice casi uno al lado del otro. Bueno, un poquito lejos, pero bueno. Hoy tenemos aquí nada menos que a Juan Ignacio Arias Anaya, es un escritor mexicano nacido en 1940. Estudió en León, Guadalajara, en México DF, en Roma y Bélgica. Pero vive ahora en Toluca, que es un estado de México. Se desempeña en ingeniería civil. Considera que las novelas tienen como finalidad divertir expresando verdades. Muy bien la definición esa. Y deslizan mensajes recreando en quien lee tramas, personajes y pasajes diversos de vidas que pueden ser reales. Eh, bueno, Juan Ignacio, al fin tenemos aquí porque ha sido un poco difícil comunicarnos. A veces las distancias son un poco más largas y otras más cortas. Pero bueno, Juan Ignacio, ¿cómo consideras que debe ser el lenguaje literario? Pues mira, para empezar, el lenguaje literario debe de ser fluido, es decir, debe de ser como habla la gente a la que le estás escribiendo. De tal manera que si tú no hablas conforme lo que los demás pueden entender, tu lenguaje simplemente quedará en un muy bonito lenguaje, pero no dejará nada en tus lectores. A mí me encanta, por ejemplo, hablar de los pueblos que están cerca, hablar de las costumbres, desgranar las leyendas que esos pueblos tienen y sobre todo no solamente les hablo a las gentes, sino que además yo mismo me gusta cómo queda algún escrito. Creo que con esto he descrito más o menos cuál es mi forma de pensar a propósito del lenguaje literario. Nunca debe de ser así muy rebuscado. Al contrario, es exponer una trama que sea recordada después por quien la lea. No importa si es ficticia, porque la gente que lea deberá comprenderla, puesto que se le habla en su propio idioma. Tenerla bien presente porque la narrativa se desenvuelve en el mismo lugar donde está viviendo, así que retrata ese lenguaje que ellos usan a diario, pero ya escrito en letras. Los escritores que gustan hacer giros rebuscados, esos está bien, pero solo tratan de exponer su sabiduría, no propiamente lograr un acercamiento con los lectores. Eso los distancia, aunque no quieran, y el lector se aburre y deja el libro a un lado. ¿Por qué? Porque no le dice nada. En cambio, si está leyendo lo que vive en la vida diaria, pues se interesa. ¿Qué hay más común que las pláticas entre vecinas en la que se cuentan una a la otra lo que está pasando? Eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque esa plática ya puesta en letras es la misma que yo utilizo. Bueno, magnífica definición, Juan Ignacio, de lo que debe ser el lenguaje literario. Es decir, hoy por suerte, una inmensa mayoría, pues precisamente practica un lenguaje literario más simple, directo y al alcance de todos. Porque bueno, los tiempos por suerte han cambiado, para mejor o para peor eso, pero en general han cambiado y yo creo que siempre mucho mejor que lo que era antes, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, todas esas tramas de la primera mitad del siglo XX, leer esos libros eran solo para muy gente con muchos deseos de leerlo, ¿no? Y entonces, pero bueno, por suerte tenemos hoy un acercamiento más a lo que es el lenguaje diario de la gente que quiere verse retratada dentro de la literatura. Y dime, ¿qué te atrae dentro de este panorama literario, de lo que es la literatura,
¿Me puedes explicar sobre eso? Ah, claro. Mira, para empezar, un libro es un tesoro. Uno lo descubre conforme se va adentrando en lo que va leyendo. Si no lees, ciertamente nunca encontrarás el tesoro. ¿Cuántas veces no se ha escuchado de que en esta casa hay un tesoro escondido? Y sin embargo nunca lo encuentran. ¿Por qué? Pues porque no lo buscan. Simple y sencillamente dicen, bueno, aquí hay un tesoro y yo estoy viviendo encima del tesoro, pero jamás lo verán ese tesoro, aunque exista o tal vez no exista, pero ellos se hacen las ilusiones. Es, por tanto, un libro, un tesoro que se debe de ir descubriendo. La literatura nos ayuda a comunicar el pensamiento del que escribe con los intelectos de aquellos que leen los escritos. Entre más fluido sea el lenguaje, mayor interés irá despertando. Nada más fijémonos cómo en todas partes la gente acostumbra comunicarse las noticias y se las dan uno al otro. Fíjate que pasó esto, fíjate que pasó lo otro. Y el otro puede creerlo o no creerlo, pero se interesa en ello. Pues lo mismo pasa en el libro, nada más que en el libro se usa el lenguaje. Y cuando el escritor logra atraer la atención, entonces el interés será cada vez mayor. Cuando se trata de una novela, si esa lleva datos de conocimiento científico, eso mismo se debe presentar en tal forma que todo el mundo lo entienda, sabiendo que va a aprender algo más conforme vaya comprendiendo por qué se dieron tales situaciones o tales datos. Por ejemplo, yo tengo muchas novelas escritas. Unas de ellas son de la vida diaria, por decir algo, El Rincón de los Abuelos. ¿Cuántas veces no hemos pensado que los abuelos tienen mucho que contarnos? Y sin embargo, ¿quién se preocupa por decir qué es lo que nos quieren contar los abuelos? Así como eso de los abuelos, podemos o tenemos infinidad de otros argumentos para poder hacer una novela. Una de mis novelas habla, por ejemplo, de un señor que nació en España, que se hizo a la mar después de haber pasado sabrá Dios qué tantas cosas, y sin embargo su idea era llegar a recoger el dinero, el oro, en carretadas como se corría la voz allá en España. Cuando llega se da cuenta que el oro no existe, o por lo menos no está listo para él, pero ya llega y se hace monje. Es la novela Un fantasma en el convento, y su narración de él va explicando cómo va comprendiendo a la gente con la que tiene que pasar viviendo. Otra de mis novelas se llama Están vivos. En esa novela se habla de una cosa tan sencilla como fue el terremoto, el último terremoto, en el cual ellos, por azares del destino, cinco gentes se quedaron atrapados dentro de un espacio cerrado. Allí había sido una casa de bolsa, por lo tanto, allí era una parte que estaba blindada, pero la usaban como guardarropa. Pues bien, en ese espacio cerrado, 5 gentes conviviendo durante todo el tiempo hasta que los rescataron, se da toda una serie de datos. ¿Por qué? Porque para no perder el tiempo, uno a otro se van explicando lo que estuvieron viviendo desde antes. Uno habla y los otros escuchan. No tienen otra cosa que hacer sino esperar a que los rescaten. Y después de quién sabe qué tantos días, finalmente los rescatan, y es cuando todo mundo grita, están vivos, y casi nadie lo puede creer. Está muy bien eso, es muy interesante. Muy interesante. ¿De qué se alimentaron todo ese tiempo? Bueno, pues si ahí era el guardarropa,
Llegaban las señoras, metían su bolsa de mandado y en el mandado pues había alimentos. Gracias a eso subsistieron hasta que finalmente lograron rescatarlos. Y bueno, tú perteneces a la literatura mexicana. La literatura mexicana es una de las grandes literaturas de nuestra lengua. Bueno, desde Carlos Fuentes hasta, bueno, para mí uno de los jóvenes preferidos para mí es José Agustín, ¿no? En mi juventud lo leía mucho, tenía una novelita de perfil que era uno de mis preferidos. Pero bueno, dime, ahora tienes favorito dentro de la literatura mexicana, bueno, más actuales y menos actuales. Pues mira, te diré que sí, aunque te voy a ser totalmente honesto, lo que he leído de la literatura mexicana ahora sí que sobrepasa mucho las expectativas, como tú dijiste al principio, de lo que son los tiempos modernos. Sin embargo, la literatura mexicana es muy abundante, imposible de mencionar a todos. Hay muy buenos y magníficos autores que dejan un sabor de boca estupendo. Por ejemplo, cuando tú lees aquello de La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, es un cuento clásico mexicano que ha logrado traspasar fronteras. Eso de estar leyendo y metiéndote en los personajes que están hablando de un mundo en el cual ellos ya tienen decidido matar a alguien, pero pues necesitan el permiso, hasta que finalmente lo obtienen ese permiso para darle chicharrón. Se dice darle chicharrón, es matar a alguien, Sí, sí. darle chicharrón a aquel pues que les cae gordo, que les ha hecho infinidad de tarugadas, etcétera, etcétera. Leer, por ejemplo, El llano en llamas de Juan Rulfo es una recopilación de cuentos muy amenos. Dejan un delicioso sabor de boca. ¿Por qué? Pues porque sencillamente habla de los temores que la gente mantiene en la realidad. Y vuelvo a repetir lo que hace unos momentos decíamos. La muerte tiene permiso y El llano en llamas son dos obras que nos hablan precisamente de lo que la gente tiene en la realidad. Eso mismo yo lo traspaso, por ejemplo, a mis novelas. En una de ellas hablo precisamente de cómo se daba la vida en tiempos de las haciendas, cuando el señor hacendado era la última palabra y él decía a quién se le pagaba y a quién no, pero también decía a quién se le daba castigo y a quién se le daba tortura, y así se moría, pues bueno, pues ya se habrá muerto. Todo eso, aunque no lo parezca, son de las cosas bonitas que hay entre las novelas que yo voy escribiendo. Una de las novelas de Jorge Iribargüengoitia es La ley de Herodes. ¿Qué novela más clásica para un mexicano actual que esa que relata justamente lo que ocurre en los pueblos, donde en apariencia no tienen mayor significado, y sin embargo los que andan en eso le buscan y le encuentran la manera de hacerlos productivos? Un pueblo que prácticamente ni casa se tenía, sin embargo al cuate caray, le daba todo el dinero del mundo, y tanto que con una pistolita, ya con eso él no solamente amenazaba, sino que además lograba contener todo lo que él pedía. Solo para ilustrar un poco, diremos que la ley de Herodes es un dicho popular que dice: con perdón tuyo y utilizando las palabras populares, o te chingas o te jodes. Haber logrado una novela, hasta allá fue película, es todo un éxito de la literatura mexicana. De otros autores, mis respetos. Por desgracia, más de alguno es muy rebuscado. Mencionabas a Octavio Paz o a Carlos Fuentes. Bueno, son muy buenos autores,
tienen una fama espantosa, sus premios Nobel y cosas por el estilo, los hace situar dentro de un mundo de literatura que se supone que no debe de faltar en ninguna biblioteca. Su lectura es muy atractiva, pero perdóname, de repente cansa porque hablan tanto del valor intelectual del autor que se olvidan del valor del lenguaje popular de la gente. Hay varios libros que son una delicia, como El laberinto de la soledad, Águila o Sol y Las peras del olmo, entre otras muchas. Eso por lo que respecta a Octavio Paz. De Carlos Fuentes, sus mejores obras a mi juicio vienen a ser La muerte de Artemio Cruz, Gringo Viejo, Cambio de piel, y la última que causó hasta controversia fue Aura. ¿Todo por qué? Porque el señor papá de por ahí de una chamaquita que tenía o sentía muy influyente, prohibió que se leyera Aura entre la muchachada que quería leerla. Bueno, pues es un autor que conoce muy bien el mundo. ¿Por qué? Porque pues anduvo para todos lados. Fue embajador de infinidad de partes. Por ejemplo, cuando estuvo viviendo en Italia, era embajador de allá, bueno, de acá con respecto a allá, ¿verdad? Pero lo traslada todo lo que él aprendió en sus alusiones a esta patria. Yo prefiero autores menos conocidos, pero que son muy directos en retratar la sociedad en que se vive. Como, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado Como agua para chocolate? Ese es una escritora que se llama Laura Esquivel, la que lo hizo. Ya actualmente es un clásico, digamos, del cine mexicano. ¿Por qué? Pues porque es una novela muy realista. Sobre todo yo diría que es una novela surrealista. Eso de que se encienden todas las velas y aparece todo una figura imponente que da realce a la película cuando ya está a punto de terminarse, como que le deja a uno impactado. Pero la realidad es que Como agua para chocolate, primeramente fue novela y después ya con muy justa razón a la gente le gusta por tener un lenguaje comprensivo. Yo siempre estoy insistiendo en eso. El lenguaje comprensivo es para la gente, no el escritor para él mismo, aunque también lo deleite. Juan Rulfo, por ejemplo, destaca con su Pedro Páramo y El llano en llamas. Qué cosa tan subliminal lo que va destacando él en sus obras. El llano en llamas, que el triste pueblo de Comala lo mete dentro de un escenario que francamente es surrealista y sin embargo es muy realista. No quiero referirme a otros autores de épocas anteriores, pero que se leen de cabo a rabo sin problema. Como recuerdo de momento aquello de La vida inútil de Pito Pérez, que hasta también creo que ya lo hicieron película. Desgraciadamente yo no la he podido ver, pero me encantaría. ¿Por qué? Porque Pito Pérez es un fulano que se supo ganar su sustento a base de triquiñuelas. Por todos lados era el clásico muchachito que no rompía un plato, pero hasta la esposa del farmacéutico andaba detrás de sus huesitos. De José Rubén Romero hace toda una ilustración de la vida de alguien que se puede calificar como un pobre diablo, pero tiene un talento tan agudo como hay tantos en la patria. ¿Quién de nosotros no ha conocido a esos tipos que aparentemente no les dan un 5 por ellos? Y sin embargo, cuando ya logra uno hacerlos que hablen, platican sus aventuras, todo lo ven bajo un manto bonito y todo lo hacen tan bien hecho que francamente agrada y dan ganas de meterlo en letras.
Mariano Azuela, con su fabulosa novela Los de Abajo, es otro ejemplo clásico. ¿A quién se le ocurrió, sino a él, hablar de aquella gente que está de a tiro por allá abajo, que no vale nada, según muchas lenguas, sobre todo intelectuales, que piensan que la única belleza está en los que tienen cultura y en los que saben hacer un montón de cosas, dígase de dinero o dígase de gente intelectual que presumen de eso y andan por todos lados tratando de apabullar a los demás. Pues los de abajo también tienen su corazoncito, y ese corazoncito lo demuestra Mariano Azuela con esa fabulosa novela. Por cierto, me estoy recordando de aquel libro de Los hijos de Sánchez, aunque no es un mexicano el que le escribe, pero Los hijos de Sánchez es un ejemplo clásico de lo que es una vida de una familia en la cual los Sánchez pasan de todo y así lo van expresando. José Leñero escribió su novela Los albañiles, otro ejemplo clásico de lo que debe de ser la literatura que de veras quiera llegar a la gente. ¿Por qué? Porque los albañiles, ¿qué son? Son alarices que en un momento dado tienen su forma de hablar, tienen su forma de pensar, y para ellos lo único que realmente vale la pena es su cuchara con la que hacen su trabajo, su pico y la pala. Pero lo que no sabemos es cómo se desenvuelven las vidas entre ellos y cómo uno al otro se van contando lo que van viviendo, las peripecias que van teniendo y muchas veces las dolencias de las que sufren y las carencias que padecen. Ese de los albañiles es otro de los ejemplos clásicos que a mí en lo personal me encantan, como aquello que Juan José Arriola hizo cuando tiene sus escritos. Él escribió muchos cuentos cortos que son fabulosos, pero me encanta aquel que dice, me encanta Dios, donde pone hasta su tía y la hace ver lo que ella digamos que le reprende, pero al mismo tiempo siempre le está dando sus consejos o su dinerito o lo que sea. Termina su cuento diciendo, Dios bendiga a Dios. Juan José Arriola, un gran escritor. En fin, sería interminable la lista. Solo admito que tenemos actualmente muy buena literatura. Lástima que lo que sufrimos los que escribimos es que no tengamos quien se interese en darla a conocer. La literatura mexicana tiene infinidad, pero una infinidad tremenda de buenos escritores. Tan solo que las editoriales ven más el billete que la calidad. Desgraciadamente, cuando se mete uno con una editorial, muchas veces aquello de que vamos a ganar juntos y vamos a lograr sacar adelante tu libro es pura fantasía. El escritor se mató haciendo su novela y el editor trata de ahorrar lo más posible al ponerla ya en circulación, si es que la pone, a base de una cuota que cobra. ¿Por qué? Pues porque para él lo importante es sacar y sacar y sacar, no ganar y ganar y ganar. Ganaría mucho más si se pusiera a pensar que un buen libro llega a más lectores, por lo tanto habría más dinerito para él. Pero no, trata solo de reducir costos, letra minúscula que hay que leerla con lupa y, en conclusión, la literatura mexicana adolece precisamente de que no hay quien ayude a seguirla sacando adelante.
¿Y no crees Juan Ignacio, no crees que las redes sociales ayudan al desarrollo de la literatura? Perdón, no capté la pregunta. ¿No crees que las redes sociales precisamente ayudan al desarrollo de la literatura? Porque se hacen contacto precisamente con los escritores menos conocidos o menos favorecidos por las editoriales. Pues sí, realmente sí. Desgraciadamente las redes sociales están muy reducidas a unos cuantos. Si tú estás en un blog, el que sea, ya no quiero saber cuál, en el cual tú vas a estar, ¿cómo se llama? Si tú vas a estar escribiendo, pronto te das cuenta que son 10, 15, 20, tal vez 40, 50 o 100 lectores los que te están siguiendo. Y sí, son buenas, y es más, no solamente son buenas, sino ayudan mucho. Se conoce a mucha gente a través de las redes sociales, pero no tiene la difusión que deberíamos de tener para las obras que escribimos. Y hablo sobre todo de la novela, porque los articulitos pequeños, la poesía muy adornada, almibarada muchas veces, las narraciones pequeñas de aventurillas, etcétera, todas se reducen a una cuartilla y párale de contar. Las verdaderas obras más largas, llamémoslo así, que valen la pena, ¿por qué? Porque ya están conformadas como novela, esas pues pasan desapercibidas. Si uno quisiera publicar en un blog lo que es una novela, sencillamente de los me gusta, pues tendría unos 2 o 3, si acaso. ¿Por qué? Porque la gente en el internet prefiere leer el título y casi el final del escrito para saber de qué se trató. Pero así ponerse a leer en toda forma, una buena novela nunca va a tener aceptación en internet. Bueno, acuérdate que hoy tenemos, por ejemplo, Amazon, BookBook, que son sitios donde se publica digital y la gente lee los libros digitales, pero claro, no específicamente en lo que es las redes preparadas para cosas más pequeñas, ¿no? Como Creatividad Internacional lo que hace no es publicar, por ejemplo, novelas, lo que hace es publicar avances de las novelas, reseñas de novelas, poemas de los que están escribiendo libros, porque pero hay sus sitios donde se puede publicar, como Amazon, BookBook, que son sitios donde se publica online y la gente llega, y es decir, uno puede saltar por arriba de los editores. Por supuesto, no es lo mismo que si tienes, es decir, las grandes editoriales españolas, etcétera, te están promoviendo, ¿no? Pero ha cambiado un poco en el sentido ese de que le da ayuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, Creatividad Internacional, lo que hacemos es promover, no publicar una obra, pero lo que hacemos es promover información sobre obras. Es decir, hay reseñas críticas, es decir, anuncios de esas novelas, etcétera. Pero claro, eso es lo que hace. Y hay otras redes, te estoy hablando de las literarias, ¿no? Hay otras que son menos literarias, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de las redes sociales dentro de la literatura, ¿no? Y es muy bueno. Fíjate que yo tengo, ahora sí que en Amazon.com pueden encontrar algunas de mis obras. Sin embargo, que yo sepa, las pobres obras duermen el sueño de los justos. No es porque estén mal hechas, al contrario, están muy bien hechas, pero
pues Amazon.com y no sé qué otra nominación tenga el Amazon, pero tiene, qué sé yo, 100,000, 200,000, 1,000,000, sepa la bola cuántas obras están ahí, de tal manera que cualquier obra de nosotros simplemente se pierde. Bueno, no, la Amazon es como una editorial gigantesca, lo que queda la parte de la promoción, y esa es la parte donde las redes más específicas, como es Creatividad Internacional, los mismos autores tienen que ocuparse. Y por suerte, dentro de esa promoción, Amazon tiene secciones que ya no vende, no es solamente para el libro de papel, sino para el libro digital, el Kindle. Y sí, esa es muy leída, te lo digo por experiencia propia. Es decir, lo que se vende realmente es el libro digital. ¿Por qué? Porque el libro digital vale $1 o $2. ¿Comprende? Hay una diferencia ya de precio. Hay una diferencia que no hay. Es decir, el costo de correos. Y además de eso, Amazon, por ejemplo, tiene es decir, una sección que es que el Kindle Unlimited, que es como un club de lectura. También hay miles de obras ahí, ¿no? Pero es decir, las obras están ahí. Son cientos de miles. Claro, pero bueno, la tarea del escritor y de ciertos es hacerle la promoción. No se puede hacer la promoción precisamente a toda la inmensidad de literatura que hay hoy. Pero bueno, por ejemplo, es una forma de llegar a una serie de gente. Y claro, es decir, dentro de lo que más se lee, como ya te dije, por cuestión ya económica, es el Kindle, el libro digital, ¿no? En Amazon, te digo, ¿no? Y yo te voy a decir lo que me dijo un amigo que es escritor. Él se llama Benjamín Araujo. Y él me dijo, si yo me dedico a hacer promoción del libro que ya escribí, lo único que pasa es que no escribiría el siguiente. Tiene razón. Sí, tiene parte de razón, ¿no? Pero, es decir, hoy en día es parte del oficio del escritor hacer esa promoción o ir a lugares donde puede hacer esa promoción. Por cierto, Amazon hay como 10 o 12 puntos. Nada más te cuento que en Amazon.com, ¿verdad? Bueno, en Amazon, pues, quitémosle el .com. Eso nos lo comemos. Bueno, en Amazon yo tengo aproximadamente unas 20 obras que he subido. Bueno, de las 20 obras, ahora sí que no se hace ninguna. En cambio, acá, entre los amigos y esto y el otro, tengo muchos lectores. ¿Por qué? Porque lo leen, les gusta, aunque sea digitalmente, como mencionas. Sí, porque, oye, mándame tal novela que hiciste, ahí te va. Llega la novela, es así. Sí, el mundo de hoy, y se nos está acabando el tiempo ya, Juan Ignacio, es el mundo digital. La charla ha sido muy interesante. Esperamos volver a repetir otra charla cuando salga otro de tus libros o algo más detallado, porque ya estamos en comunicación. Y claro, siempre muy invitado a participar en Juan Ignacio en Creatividad Internacional. Y es decir, siempre hay que resignarse, aunque nosotros ya somos de otra generación, que el mundo de hoy es el mundo del libro digital. Porque cuando yo viajo, yo agarro mi iPad y en ese iPad chiquitico de esta pantallita, pues llevo toda mi biblioteca. Imagínate, llevo varios centenares de libros ahí dentro. Entonces que normalmente no pudiera hacerlo. Es decir, si fuera a viajar normalmente, ¿no? Porque no tendría dinero para llevarme todos los libros. Pero bueno, ese es el mundo de hoy, sus ventajas y sus desventajas, porque nada en la vida es perfecto. Y Juan Ignacio, se nos ha acabado el tiempo. La charla ha sido muy interesante y bueno, un poco de trabajo para comunicarnos, pero ha merecido la pena.
Te agradezco mucho tu tiempo y vamos a seguir en contacto, ¿ok? Muy buenas tardes.